Una vez que ya tenemos esta información, podemos guardar nuestro proyecto, y lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestros puntos de muestreo y escoger solamente los que caen al interior de esta zona. Entonces, una forma de hacerlo sería haciendo una selección por localización, o otra forma podría también ser haciendo un recorte. Entonces vamos a hacerlo mediante una selección por localización, donde le digo que la geoquímica me interesa solamente lo que esté dentro de la reclasificación recortada, y ahí tengo los elementos, y esos que tengo seleccionados los voy a exportar solamente lo seleccionado, y entonces vamos a llamarle geoquímica, puntos geoquímica -rec, para recordar que es lo recortado. Vean cómo me está diciendo que solamente va a guardar lo que tengo seleccionado, que es lo que necesitamos. Sistema de coordenadas es correcto, y damos OK. Ahí están nuestros puntos de interés. Estos son los que vamos a poner en nuestro mapa de salida, pero antes vamos a utilizar la misma clasificación que estamos utilizando en la clasificación recortada, donde tengo estos rangos con respecto del oro. Entonces, si lo quisiéramos hacer así, podemos ponerlo gradual con base en el oro, 3 clasificaciones, y aquí vamos a mover los rangos, donde tengo de 50, 120 y el máximo. Cambio la rampa de colores, la invierto, y deben de coincidir los colores que tengo en uno y en otro. Ahí están. Pudiéramos llegar a etiquetarlos con respecto de algún identificador que tengan, para ubicar qué muestras son las que contienen los valores más altos. Se supone que aquí tengo el nombre, vamos a ver si ese contiene alguna forma de identificarlos. Le vamos a bajar un poco el tamaño, vamos a poner en 6. Todas tienen ese. Vamos a abrir la tabla de datos para ver qué nos podría servir como identificador. Si no, le generamos un... Aquí todos tienen la misma información, entonces vamos a generarle un campo que me represente el identificador. Teniendo entonces abierta su tabla de datos, simplemente entramos en modo de edición, o directamente sobre la calculadora vamos a crear el campo, que en este caso va a ser CVE, para indicar que es clave. Vamos a pensar que tuviera hasta 4 dígitos, y para obtener un identificador único ponemos signo de pesos ID, damos OK, se genera nuestro campo de clave con un número único. Guardamos los cambios, y entonces vamos a etiquetar con respecto de ese campo que acabamos de generar, que es el de clave, y ahí podemos identificar, por ejemplo, que la 131 está en la zona roja, es decir, los que tienen más alta concentración, y así para cada caso. Además de esto, vamos a generar una tabla que me cuantifique las áreas que pertenecen a cada uno de los rangos que establecí. Para ello, pues puedo hacerlo directamente en Excel, y vamos a abrir la información de la tabla de datos de los polígonos que acabo de generar. Para ello me voy a la ruta donde tengo guardada mi información, y vamos a checar cuál es en este caso, el campo que corresponde a mi reclasificación recortada. Entonces busco la reclasificación recortada, el DBF. Ven que aquí estoy poniendo que me muestre todos los archivos para que me muestre la tabla de datos. Abro la tabla de datos, y antes de
cualquier cosa lo voy a guardar con formato de Excel para no dañar mi tabla de datos. Y entonces aquí puedo hacer una cuantificación. Ven ustedes que tengo el campo de DN que me indica si es de la primera clasificación, es decir, los que están de 0 a 50 o del mínimo a 50, los dos que son los que corresponden de 50 a 120 y los tres que corresponden de 120 al máximo. Entonces pudiera yo poner aquí 1, 2 y 3, que son los tres diferentes tipos, y hacer una sumatoria, sumar.si, y establecer ahí los criterios que voy a utilizar. Entonces el rango donde voy a hacer la búsqueda es en esta columna, que es donde tengo la clasificación, es decir, en B. El criterio es que sea del rango 1 y lo que voy a sumar es lo que tengo en área, de manera tal que aquí me va a dar la suma de los que sean del rango 1. En este caso no hay mucho problema porque solamente uno está igual, pero para el 2 y para el 3 varía. ¿Cómo puedo verificar que si está haciendo una cuantificación? Pues una forma de hacerlo puede ser mediante una autosuma. Este número debe de ser igual a la suma de estos, y pues aquí podemos checar que estos números son iguales. Entonces esto es correcto. Aquí puedo entonces poner estos datos, me los voy a llevar a una pequeña tabla de resumen. Los voy a pegar aquí como solo valores para que ya no se vayan con la fórmula, y aquí voy a poner rango, y aquí voy a indicarle que es el área en metros cuadrados. Incluso voy a cambiarle aquí para que sean cuadrados, formato de superíndice, ahí está. Para que sea más fácil de leer, le voy a poner formato de número con separador de miles, no tiene decimales. Y aquí en el rango le voy a poner de mínimo a 50, incluso la palabra completa, mínimo a 50, de 50 a 120 y de 120 al máximo. Voy a ponerlo esto de manera tal que ahí lo tenga, lo guardo, ahí lo tengo como Excel, y voy a renombrar esto, lo guardo, y esto mismo voy a guardarlo de manera que lo pueda subir a mi proyecto de QGIS. Recuerden, tiene que estar en formato CSV, entonces voy a guardarlo así y ahí lo tengo. Una vez que ya guardamos la tabla, vamos a pasarnos a QGIS para cargarla. Recordemos que esto se carga con coma. Entonces vamos a tomar la reclasificación recortada, que es el que acabamos de generar. El encoding nos conviene, si manejamos sobre todo acentos, ponerlo como Latin 1. Y en este caso es una tabla que no es de coordenadas, entonces es no geometry, y la añadimos. Vamos a checar que se haya cargado correctamente, y ahí está, donde tengo esa información. Entonces podemos darle un orden diferente, ¿sí? Y esta información, ¿para qué nos va a servir? Pues la podemos cargar en nuestro layout. Entonces
la parte de project, en el layout manager vamos a crear uno nuevo, mapa AU. En este pues, podemos cargar lo que ustedes ya han estado trabajando, el mapa, establecer la escala, etcétera, etcétera. Y aquí, además de ello, podemos añadir la tabla que corresponde a lo que tenemos aquí. Si se fijan, ahorita nos está cargando la tabla de todos los puntos. Sin embargo, aquí podemos indicarle cuál es la capa que queremos que nos cargue, en este caso, o tabla mejor dicho, en la reclasificación recortada, y aquí nos aparece, ¿sí?, en el orden que nosotros la generamos, y ahí está. El resto de los elementos, como su croquis, título, la cuadrícula y demás, pues son elementos que deberá de tener el mapa.